Empezamos con nuestro código, recordando que es FG 157 y dijimos, ya estamos sobre la semana correspondiente a la número 7. Recordemos que este pues ya es de nuestro segundo parcial, ¿sí? Tema para evaluación. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca del contrato de crédito documentario, así como también hablaremos el día de hoy del contrato de fideicomiso de inversión. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez. Empecemos con lo que es el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante pues tenga los conocimientos básicos respecto a los contratos de crédito documentario y el contrato de fideicomiso en su variante de inversión. Empezaremos con lo que es nuestro primer contrato del día de hoy. 28 de agosto, ya estamos a unos días de terminar nuestro mes de agosto y empezar nuestro mes patrio, ¿verdad? Entonces, empecemos con lo que es el contrato de crédito documentario. Es un documento Se muy me pasó la. importante, del cual pues lo vamos a ver el día de hoy y empezaremos con lo que es los antecedentes históricos del contrato de crédito documentario. Es decir, cuando nació este contrato, déjame contarte que nació a mediados del siglo XIX. Ya fue la primera forma, ¿verdad?, de crédito documentario y que el cual pues consistía, ¿verdad?, en una autorización de un banco a un comerciante, sea cliente que era suyo, por supuesto. ¿Para qué? Para poder girar ciertas letras de cambio, ¿verdad?, sobre dentro de un límite establecido, es decir, sobre un monto referido nada más, con el compromiso de que el banco, pues, de aceptar todas estas letras cuando fueran presentadas por la persona a cuyo favor fuere abierto o por la persona cuyo orden pues se habían librado o negociado tales letras. Posteriormente, en el año de 1953, estamos hablando ya de que existía lo que es la Cámara de Comercio. Esta Cámara de Comercio pues se empezó a preocupar para poder obtener la adhesión de la Gran Bretaña, logrando así que los ingleses pues empezaran a poder participar en congresos y reuniones, pero aún así no pudieron lograr lo que es esta adhesión. Posteriormente pues fueron revisadas en 1961 y con el ánimo realmente, ¿verdad?, de conseguir la adhesión de los ingleses, deciden que la lengua oficial pues es el inglés. Con todo esto, pues siguieron con este tipo de contratos, pero en el año de 1993 es cuando se hace más notable ciertos cambios del contrato de crédito documentario. ¿Por qué? Porque es indiscutible que se hacen ciertas mejoras y entonces viene la Cámara de Comercio Internacional y presenta, ¿verdad?, una nueva versión de estas reglas y los usos pues uniformes relativos a lo que es los créditos documentarios. Entonces, es así como podemos observar la historia de los contratos de créditos documentarios. Hablemos del contrato de crédito documentario.
Hablemos aquí, tenemos nuestra definición de lo que es nuestro autor Joaquín Rodríguez y Rodríguez. Él nos indica que un contrato de crédito documentario pues, son contratos de apertura de crédito en los que el acreditante se obliga a qué, a pagar o bien a aceptar letras de cambio a favor de un tercero por cuenta del acreditado contra la presentación de ciertos documentos anexos generalmente, ¿verdad?, a letras documentos. Esto es lo que nos indica nuestro autor Joaquín Rodríguez y Rodríguez. Vamos a continuar con nuestro contrato de crédito documentario y pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a observar que el crédito documentario pues lo tenemos regulado en lo que es el artículo 758 de nuestro Código de Comercio. Entonces, jovencitos, vamos a pasar por favor a lo que es nuestro Código de Comercio. Tenemos que este contrato se encuentra legislado, fundamentado legalmente del artículo 758 al artículo 765. Si te das cuenta, son muy pocos los artículos, pero tienen más. ¿Estás escuchando la clase? Entonces, dice que por el contrato de crédito documentario, pues el acreditante se obliga frente al acreditado a contraer por cuenta de esto, ¿verdad?, una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con ciertas condiciones establecidas por el propio acreditado. Esta es nuestra base legal del contrato documentario. Pero también podemos establecer, ¿verdad?, que un contrato de crédito documentario es un sujeto y ahí no hay llamado acreditante, pues se obliga frente a otro llamado acreditado. ¿A qué? A pagar o a contraer una obligación por cuenta de este y en beneficio de un tercero beneficiario, de acuerdo con los requerimientos del propio acreditado. Este también nos lo confirma nuestro autor Villegas Lara. De plano, para que tú me puedas entender y comprender mejor cómo funciona este contrato de crédito documentario. Estos contratos básicamente son establecidos por un banco, ¿sí? Entonces aquí pues hay tres elementos o tres personas muy importantes, en el cual pues está el banco, puede ser cualquier banco, el comerciante, sí, están los dos comerciantes, uno el que vende y el otro el que compra mercadería. Entonces el banco pues va a darle, vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos un banco X, ¿sí? Yo soy el comerciante y yo indignada. Estoy confundido mi primera vez. Y Juanita pues va a ser mi proveedora. Ella me va a vender a mi mercadería. Entonces, ¿qué pasa con estos contratos de crédito documentario? Yo voy a acudir a cierto banco X para poder solicitar un préstamo bancario y así poder pagar esa mercadería. Yo voy a quedar como deudora, pero realmente quien va a salir beneficiada va a ser Juanita, porque el banco le va a pagar a él. Pero dice que yo me voy a quedar con esa obligación de estar pagando, ¿sí? Entonces tengo otro ejemplo más adelante para que tú también me puedas estar, podamos estarnos enfocando en lo que es el tema de este contrato de crédito documentario. Pero
considero que este ejemplo que yo he puesto en este momento pues es muy oportuno, ya que muchas veces dice que el comerciante que vende pues mercadería, él lo que quiere es obtener su dinero, sí, para poder seguir comerciando. Entonces, confía en un préstamo bancario para poder obtener así estas ventas y pues que haya un tercero beneficiario. Continuemos con nuestro contrato de crédito documentario y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo van a operar estos contratos de crédito documentario? Realmente nos indica en esta diapositiva que la función primaria de los créditos documentarios estriba en la intermediación, en los pagos, ¿verdad?, que van acompañados de ciertas seguridades relativas a lo que es la existencia de la deuda satisfecha, seguridades proporcionadas por el propio banco. Por eso te decía que el banco es ya pusiste lo que era, el tiempo sí, que era. para O sea, ya estaba grabado, beneficiario que va a ser el que le compramos la mercadería. El tiempo que somos hora y media, no sé ¿sí? cómo es. Entonces, pero dice aquí la forma de operar, dice, ¿verdad?, que obviamente pues el banco va a imponer sí cierta manera para poder satisfacer estos pagos. Por ejemplo, pueden ser cada mes. Recordemos que va a haber aquí también, si nosotros prestamos a una institución bancaria, pues vamos a obtener también un interés o una comisión que él nos esté cobrando mes a mes. Entonces, continuemos y dice que también nuestra diapositiva, pues el tercero, confía más en la reputación del banco que en la solvencia de la contraparte comercial. Y recordemos que esto es lo que yo te comentaba, ¿verdad? Juanita va a confiar más en el banco porque le va a pagar inmediatamente que en mi persona. Sabe que soy un comerciante, que a mí me gusta trabajar y todo, pero no le puedo o no le tengo el capital para que ella pueda seguir en esto del comercio, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo sé que usted me paga, pero si usted puede conseguir ese crédito bancario, pues sería mucho mejor. Entonces vengo yo y voy a una institución bancaria X para poder tener el acceso, ¿verdad?, de este crédito bancario, ¿sí? También podemos decir, ¿verdad?, entonces que en tal sentido de que esto operan los contratos de crédito documentario, es importante saber que la manera de que se puede servir como un instrumento es la hora de realizar el pago. Sí, en cualquier negocio, pues subyacente que este se celebre. Tales son los casos en un contrato, por ejemplo, de una compraventa, ya sea nacional o internacional, de mercaderías, de suministros, podría ser también, o de prestaciones de servicios profesionales, financieros. Hay un financiamiento, perdón, de obligaciones, las cuales pues, son contraídas por las partes, como la distancia o el desconocimiento, pues, y la seguridad jurídica, ¿verdad?, de que se rindan las instituciones bancarias, que sean nacionales e internacionales, que van a poder participar en este tipo de contratos y que ha sido intermediario para las dos partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos poner también de una compraventa que voy a realizar de manera internacional, pero por su frecuente utilización que yo ya tengo, sin perjuicio de celebrar cualquier negocio pues subyacente, en donde el comprador y el importador y el ordenante se dirige a un banco de su plaza porque tiene
un crédito o fondos realmente suficientes o los puede garantizar. Recordemos que un banco, cuando nosotros acudimos para un préstamo bancario, lo primero que hacen es ver si nosotros tenemos capacidad de pago, si no tenemos tantas deudas y si nuestro récord, dicen ellos, sí, crediticio, pues está al día. Si esto se cumple, entonces pues nos dan paso a pedir ciertos requisitos, ¿verdad? Los cuales pues tenemos que llenar para poder venir y poder adquirir este tipo de crédito con la institución para así poder pagar. ¿Sí? Hablemos ahora de las funciones de los contratos de crédito documentario. Dentro de las funciones realmente más importantes del contrato de crédito documentario es realmente observar que en el contrato de crédito documentario son, número uno, o en primer lugar, el servir de instrumento de pago en cualquier contrato subyacente con menores riesgos, ¿sí? ¿Para quién? Para las partes contratantes, gracias a la participación de las instituciones bancarias. Y en segundo lugar, pues también tenemos otra función que es la posibilidad de obtener crédito o prestar, ¿verdad?, una garantía por parte o a cargo del ordenante, cuando así se requiere, para que se pueda celebrar lo que es el crédito documentario y por ende el contrato sucesivo. Entonces, estas son dos funciones muy importantes con las que cuenta el contrato de crédito documentario. Dijimos, número uno, pues nos va a servir esto como un instrumento. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder pagar. Y dos, dice que también pues, nos va a ayudar para poder obtener un crédito y prestar o poder dar una garantía. Aquí, este contrato de crédito documentario pues tiene 4 situaciones especiales, las cuales estudiaremos a continuación. Dice que la primera situación especial que presenta este contrato de crédito documentario es de que es de carácter irrevocable, salvo de conformidad con todos los interesados. Vayamos al artículo 759 de nuestro Código de Comercio para poner una idea de por qué es irrevocable y por qué me está indicando que debe ser de conformidad con todos los interesados. Dice nuestro artículo 759, irrevocabilidad. Si en la carta de crédito constare la irrevocabilidad de esta, pues no podrá, dice esta, ¿verdad?, modificarse o rescindir sin la conformidad de todos los interesados. Ojo aquí, entonces dice que si ahí se coloca irrevocable, entonces no se va a poder modificar, ¿sí?, ni modificar o rescindir, no la podemos terminar. Pero también nos indica que salvo que todos los interesados sí estemos de acuerdo. Entonces, en este momento, pues sí podríamos venir y revocar. De lo contrario, no se puede revocar. Entonces sería, dijimos, irrevocable. Pero si todos estamos de acuerdo, las tres partes, entonces podemos revocar. También tenemos otra situación especial y que es la cual dice que existe una solidaridad al confirmar el crédito. Vayamos al artículo 760 de nuestro Código de Comercio. Aquí, como te das cuenta, en su epígrafe, pues ahí nos indica lo que es el tema de solidaridad. Y este pues nos dice que el banco
que notifique realmente la apertura de crédito documentario al beneficiario no quedará obligado por la sola notificación. Si confirma el crédito, dice, ¿verdad?, quedará solidariamente obligado. Es decir, que si no confirmo, pues no me obligo, sí, pero si yo vengo y digo, mire, estoy de acuerdo, entonces dice que ya existe este tipo de solidaridad, ¿sí? Entonces, y también tenemos otra situación especial en el contrato de crédito documentario, y es pues la transmisión del contrato es por expresa autorización. Y esto pues lo encontramos en el artículo 762, toma nota ahí por favor, y nos habla de transmisibilidad de acuerdo al artículo 762 del Código de Comercio. Dice, el beneficiario solo podrá transmitir el crédito documentario si expresamente se ha facultado para él. Es decir, ¿verdad? Si yo vengo y estoy expresando mi voluntad de venir y decir, mire, yo quiero y voy a dar mi autorización para que se lleve a cabo este tipo de contratos para poder hacer yo las negociaciones requeridas. Y también estamos con la situación especial del contrato de crédito documentario en el caso que puede ser de una forma de garantía. Y este pues lo encontramos en el artículo 761 de nuestro Código de Comercio. Y este nos indica, ¿verdad?, que dice, el acreditante solo podrá oponer al beneficiario las excepciones que se deriven de la carta comercial de crédito y las personales que tengan contra él. Pero en el artículo también 762 nos habla pues de cierta forma de venir y garantizar. ¿Cómo voy a venir y garantizar, verdad, este tipo de crédito? Perdón, vayamos más claramente al artículo 764 de nuestro Código de Comercio. Aquí pues nos habla más específicamente de la forma de la garantía y nos indica que cuando una carta de crédito se use como medio de garantizar al vendedor el pago del precio de efectos representados por documentos, el dador o su corresponsal no deberá hacer el pago sino después de cerciorarse de que los documentos presentados de la mercadería están aparentemente en debida forma. En este caso, pues la carta de crédito constituye por su naturaleza una operación independiente del contrato de compraventa. Es decir, pues estamos dejando aquí algo como garantía, pero dice que tenemos que darnos cuenta y revisar si la documentación de lo que vamos a dejar en garantía pues está en orden, ¿verdad? Esto es también muy importante a la hora de que se realice este contrato de documento de crédito documentario, pues todo, si se da esta situación en forma de garantía, pues tiene que realmente verificar, chequear, ¿sí?, toda la documentación, ¿sí? Entonces, continuemos y tenemos aquí nuestros elementos del contrato de crédito documentario. Tenemos nuestros elementos personales.
¿Cuáles son estos elementos personales con que cuenta este crédito documentario? Número uno, cuenta con lo que es el elemento, el acreditante, el acreditado, el beneficiario y el corresponsal. ¿Quiénes son cada uno de ellos? El acreditante pues es la persona que otorga el crédito y en la práctica pues solamente le otorgan los bancos, ¿sí? Entonces aquí podríamos poner el banco de colección. También tenemos nuestro personaje o nuestro siguiente elemento que es el acreditado y es la persona a quien se le otorga el crédito, generalmente es el adquiriente de bienes o servicios. Estaríamos hablando de mi persona, en el ejemplo que yo tengo, ¿sí? Y el beneficiario es la persona que va a recibir el valor dinerario, o sea, la totalidad de lo que a mí me vaya a prestar la institución bancaria X. ¿Por qué? Porque solamente se refiere a lo que es el crédito documental, o sea, el vendedor de la mercadería y el servicio. En nuestro ejemplo sería Juanita. También tenemos nuestro elemento que es el corresponsal. Este elemento pues es eventual, ¿sí? Es decir, que en algunas se va a tomar en cuenta y en otras no. ¿Por qué? Porque solamente se va a dar en cuanto un banco pues distinto al acreditante hará efectivo el crédito al beneficiario. Entonces, este puede ser que se dé o puede ser que no se dé en nuestro contrato. Y también tenemos nuestros elementos dentro del contrato de crédito documentario, el real, y este pues está conformado por tres elementos que son, número uno, el crédito, es decir, el que se otorga al acreditado a favor de un tercero beneficiario, es decir, a mi persona, porque me están dando un crédito, ¿sí? El crédito que yo fui a solicitar para comprar la mercadería. También tenemos los documentos de transacción, es decir, la carta de porte o conocimiento de embarque, que podría ser, también podría ser o están dentro de estos contratos de crédito documentario, podría ser una factura, una póliza que yo podría dejar también, una letra de cambio, ¿sí? La cual pues, ¿qué es lo que debo de hacer? Entregar al quien, al beneficiario, para poder recibir yo. Y por último, pues también tenemos lo que es el plazo, es decir, el tiempo. Y este pues lo encontramos regulado en el artículo 765 de nuestro Código. Vayamos por favor a lo que es nuestro artículo y en el cual nos indica que si la carta de crédito no indicar la fecha de vencimiento, ¿qué pasará ahí? Se entenderá que el crédito estará en vigor por cuánto tiempo. Ojo aquí, subrayar eso, 6 meses, ¿sí? Contados a partir de la fecha de la notificación al beneficiario. Todos estos es importante pues que los estoy subrayando principalmente esos plazos, ¿verdad? Puede ser de que no vengan en el parcial, pero recordemos que hay que estudiar para la ley, ¿sí? Y principalmente pues posteriormente vienen lo que son sus privados, y créanme que a veces es que en los exámenes pues colocan ahí, mire, me puede indicar el plazo. Entonces esto pues, es muy importante también, los plazos, ¿sí? Entonces estos son los elementos del contrato de crédito documentario en lo que es el elemento real. Vamos a lo que son los elementos del contrato de crédito documentario, pero ahora hablemos del contrato o de la manera formal. Aunque realmente pues la ley no dice claramente, ¿verdad?, que el crédito documentario debe hacerse constar por escrito, y en la carta de crédito como se infiere, pero realmente en los artículos, como hemos visto en el artículo 769, 761 y 764,
en el cual pues nos habla, dijimos, 759 de la irrevocabilidad, el 61 de las excepciones y el 764 acerca de la carta de crédito. Pero realmente, pues, como es con una institución que nosotros realizamos este tipo de contratos, ¿qué va a pasar? Se va a hacer de manera escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a llenar cierta papelería requerida por la institución. Continuemos. Hablemos ahora de las características del contrato de crédito documentario. Tenemos la principal, típico, y es documentario y es independiente. Principal, debido a que cumple por sí mismo su objetivo. Es típico, ya que se encuentra regulado, ¿verdad?, en lo que es nuestro Código de Comercio, en su artículo 768 al artículo 765. Es documentario debido a que las partes, ¿verdad?, pues, contratantes negocian con ¿qué? Con documentos, muy bien, y no con mercaderías o mercancías, servicios y otras prestaciones a que tales documentos pueden referirse. Y realmente, pues también otra característica es que es muy independiente. Y al hablarnos o referirnos de independiente, pues ese contrato es independiente a la que, a las ventas o a cualquier otro documento o contrato en los que se puedan estar basados, es decir, cualquier otro contrato que sea subyacente. Nuestra siguiente diapositiva también nos indica que sus características es un instrumento de pago. Recordemos que el banco le paga a cualquiera. Entonces, el contrato de crédito documentario es un medio, ¿verdad?, de pago, es decir, cumple con una función de intermediación de pagos acompañados de la seguridad jurídica relativa a lo que es la existencia de las deudas satisfechas en el proceso. También podemos decir que es oneroso y conmutativo, puesto que existen obligaciones que pecuniarias, es decir, está lo que es el dinero. No es de manera gratuita, consistiendo prestaciones ciertas previamente pues determinadas, siendo apreciables por las partes, sean las ventajas y el alcance del contrato. Es también condicional. ¿Por qué? Porque debido a que se encuentra un sujeto o una condición suspensiva, pues el beneficiario en cumplimiento, ¿verdad?, de su obligación debe presentar los documentos, y si no cumple con esas condiciones o términos de crédito, pues no será efectivo. También tenemos que es una ejecución sucesiva de prácticas sucesivas, porque es un contrato documentario y puede estar sujeto realmente a un plazo. Y si no está sujeto a un plazo, ¿cuál determina la ley? Que son 6 meses, ¿sí? Surgiendo pues sus efectos en el transcurso del tiempo. Esto debe a que las múltiples condiciones y términos que pueden pactarse pues según la clase de crédito que se adopte. Es bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque en una parte existe una relación bilateral entre lo que es el banco emisor, el ordenante, y cuando el banco, por orden realmente de su cliente, emite uno le dice que salga y uno quiere salir, y este y cuando uno no le dice que salga y sale al banco y una comisión e interés, y así se ha tratado, o bien otorgado las garantías que corresponden. Recordemos, yo voy a pedir y presto al banco, entonces yo me voy a obligar a pagar ciertos intereses que ellos me van a imponer. También va a ser, otra característica es que va a ser de adición. A pesar pues de que el ordenamiento quien determina las condiciones y términos, ¿verdad?, que se desea que el crédito sea emitido, en este contrato pues el banco es quien va a establecer
un determinado formulario. No voy a hacer ni Juanita ni yo, sino que el banco. O se va a establecer una carta de crédito. Entonces, ¿qué? En el cual en el ordenante pues se debe de llenar estableciendo las condiciones y términos dentro del marco del régimen bancario que usted pues, nos va a permitir. Tenemos entonces a continuación, en conclusión, nuestros elementos, ¿verdad? Personal, real y formal. Elementos personal acreditado, el acreditante que va a ser el banco, el beneficiario y el corresponsal, que también puede ser otro banco. Entonces, y el elemento real, que va a ser el documento de crédito, ¿verdad? El documento de crédito o el plazo, y el formal, que va a ser el escrito. Sus características pues van a ser principal, consensual, bilateral, conmutativo, oneroso, nominal y de tracto sucesivo. Entonces, tenemos estos elementos y estas características. Tenemos aquí también las clases de crédito del documento documentario. Nos indica que va a ser revocable, irrevocable y confirmable. ¿Cuándo va a ser revocable? Cuando el banco pues no quiere constar en la carta de crédito que se puede modificar, dijimos, ¿verdad? Entonces, si no se puede, entonces va a ser de carácter irrevocable. Pero si se puede, entonces ahí lo va a hacer constar, porque se va a poder modificar este tipo de clases de crédito. Va a ser irrevocable, porque si consta que es irrevocable y no podrán modificarse, entonces sin la conformidad de todos los interesados. Y va a ser confirmar cuando el crédito se va a ¿qué? A pagar por medio de un corresponsal, y este pues también garantiza, ¿verdad?, al beneficiario que el crédito lo hará efectivo. Entonces pues está entre un crédito documentario funcional. Entonces aquí continuamos con nuestro segundo contrato el día de hoy, 28 de agosto del año 2021, y es nuestro contrato de fideicomiso. Este es otro contrato muy importante y en el cual pues, está inmerso dentro de lo que es la institución bancaria. Ahí vamos a estudiar nuestro contrato de fideicomiso. Este contrato pues se encuentra regulado, ¿verdad?, en lo que es el artículo 766, ¿sí?, a lo que es el artículo 793. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Empecemos. Como fideicomiso viene de la palabra fideicomisum, del latín fides, que significa fe, y comisum, que significa una comisión. Este pues es el acto por el cual el testador pues transmitía sus bienes a un heredero, que a su vez adquiera realmente lo que es una obligación, ¿verdad?, de transmitirlos a un tercero. Continuamos. El fideicomiso pues es un contrato mercantil por medio del cual el fideicomitente transfiere a quien, al fiduciario, ciertos bienes o derechos. Es decir, yo cuento con un patrimonio, un fideicomiso, ¿sí?, con dicho fin o a una institución para que esto pues los administre y entregue sus rendimientos al fideicomisario. Te voy a explicar. Por ejemplo, yo tengo una finca X en un lugar X, ¿sí?, pero resulta que a mí no me gusta venir
estar en esa finca, a mí me gusta más estar en la ciudad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a una institución, ¿sí? Y pues voy a hacer un fideicomiso, voy a establecer un fideicomiso, que esa institución pues va a poder administrar mi finca, ¿sí? Pero eh, me va a entregar cierto porcentaje. Esa institución también se va a quedar con un porcentaje, porque no va a venir y pues va a trabajar, recordemos, sin una comisión, pero yo voy a estar recibiendo, ¿sí? Dependiendo cómo lo pactemos, eh, ciertos beneficios acerca de que me están pudiendo administrar pues dicho. Entonces, no te preocupes, ahora tengo ahí unos dibujitos que te vamos a mostrar. También podemos decir que el fideicomitente pues transmite ciertos bienes y derechos, ¿verdad? ¿A quién? Al fiduciario afectado a fines de que el fiduciario administrador pues hace a lo estipulado en la escritura y con base a las ciertas instrucciones del cliente. Entonces, continuemos y me indica que el fideicomiso pues del contenido se encuentra, dijimos, regulado en el artículo 766 al 793. Inclusive podemos decir que el fideicomiso pues es un negocio jurídico, ¿verdad? Por el que una persona llamada fideicomitente pues va a transmitir los bienes a otra llamada fiduciario con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Por ejemplo, el fideicomiso es un instrumento financiero muy común para el ahorro, ¿verdad?, en la educación universitaria de nosotros. Por ejemplo, yo voy a ir a una institución bancaria y voy a empezar a depositar porque quiero venir y resulta que pues, acabo de tener un hijo y yo quiero, ya estoy pensando en el futuro de él, ¿sí? Entonces voy a poner cierta cantidad en esta institución para que cuando ya mi hijo pues, vaya a la universidad, pues, cuente con este dinero, ¿sí? Para poder costear sus estudios. ¿Cuáles son los fines del fideicomiso? El fideicomiso puede constituirse para garantizar realmente lo que es el cumplimiento de las obligaciones, especialmente que van a ser crediticias. Podemos establecer, ¿verdad?, que el fideicomiso puede constituirse para poder administrar bienes, también para que estos puedan ser invertidos. Es decir, yo voy a venir, voy a constituir, pero realmente los voy a invertir más adelante o en el futuro. Hablemos acerca de las características del fideicomiso. Tenemos aquí 4 características, dentro de las cuales pues mencionaremos que el fideicomiso es un negocio jurídico nominal. Y también podemos decir que el fideicomiso pues puede ser unilateral, ¿sí? Solo una persona, pero también puede ser bilateral. Cuando sea unilateral, pues puede ser si es testamentario. Y cuando va a ser bilateral, si es ¿sí? Sea a 2 personas. Va a ser oneroso. Realmente aquí no va a haber no va a ser gratuito, sino que va a haber dinero de por medio. Entonces, pues va a ser oneroso, ¿sí? Va a ser de carácter sucesivo, también va a ser formal, y es un negocio pues que realmente es traslativo de bienes, pero no en la propiedad. Y por último también podemos decir que otra característica, ¿verdad?, del fideicomiso es que es un negocio típicamente bancario, ¿sí? Hablemos de los elementos del fideicomiso personal.
tenemos el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Empecemos con el fideicomitente. Vamos a decir que es una persona física o jurídica que mediante pues, expresa la manifestación de lo que es la voluntad. Esa pues va a transferir bienes o derechos, ¿verdad?, a un patrimonio autónomo representado por un fiduciario. ¿Para qué? Para que éste pues los pueda administrar en su provecho de ahora. ¿Sí? Entonces, dijimos, ¿verdad?, que yo le voy a dar a una persona para que esté en el. Y el fiduciario es la persona jurídica que va a adquirir los bienes y se compromete realmente a cumplir con el encargo, sí, y destino establecido en el propio contrato, percibiendo por ello una comisión por la administración que se realiza. Y este pues lo encontramos regulado, ¿verdad?, en lo que es el artículo 768. El fideicomitente está regulado en el artículo 767 y ahí pues podemos establecer en nuestro epígrafe el fideicomitente, ¿sí? Y en nuestro epígrafe 768 lo que es el fiduciario. Y podemos dejar bien establecido que el fiduciario pues solamente podrán deshacer ahí vemos los bancos establecidos en el país, o sea, cualquier institución de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizados especialmente por quién, por la Junta Monetaria. Si no están autorizados, pues no son los fiduciarios. Y también por último tenemos el fideicomisario, y este pues lo encontramos fundamentado en el artículo 768. Y este pues nos indica que es la persona jurídica, ¿verdad?, de cuyo beneficio se constituye el fideicomiso, ya que sea que reciba los frutos de administración fiduciaria durante la vigencia del contrato, o bien que sea el destinatario final de los bienes fideicomisarios. El fideicomisario pues puede ser cualquier persona en el momento en que esté de acuerdo con lo que es el contrato y le corresponde los beneficios. Es decir, que el fideicomisario, recuerden nuestro artículo 769, puede ser entonces cualquier persona, siempre y cuando esté en el momento del acuerdo del fideicomiso. Es decir, nos ponemos de acuerdo y estamos en que este pues se lleve a cabo, ¿verdad? Y bien, vamos a continuar con los elementos reales que son el patrimonio y el plazo. El patrimonio pues constituyen los bienes o derechos que el fideicomitente separa de su propio patrimonio para poderlos destinarlos de un fideicomiso. Es preciso realmente poder indicar que una vez extinguido, ¿verdad?, el fideicomiso, pues los bienes deben regresar a quién, al fideicomitente o a sus herederos, siempre y cuando no se haya establecido lo contrario. Esto significa que normalmente existe un plazo de vencimiento y debido a que el fiduciario pues no se puede en ningún momento constituir como dueño de bienes. Según la regla general, estos deben pasar, ¿verdad?, a alguien, retornando a lo que es el fideicomitente, y si no se ha previsto lo contrario. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, lo que es el patrimonio, ¿sí? Y empecemos ahora con lo que es el plazo. El plazo, pues, es de conformidad al artículo 790 de nuestro Código de Comercio. Vayamos, por favor, para poder corroborar lo que es. Y allí, pues, nos indica que el plazo
mayor del legal. Entonces dice que los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán ¿qué? Válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. Asimismo, cuando se designa fideicomisario a una entidad estatal o una institución de asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos o una incapacidad o al enfermo incurable. El plazo, ¿verdad? Realmente aquí el fideicomiso podrá ser indefinido, pero de lo contrario dice que el plazo será máximo, que es de 25 años. Sigamos con nuestra siguiente diapositiva y tenemos pues el elemento que es la comisión también, ¿verdad? Ese derecho de adquirir al usuario pues por la administración del fideicomiso, de acuerdo al 793, ¿verdad?, de nuestro Código de Comercio. En este pues tenemos aquí lo que son los honorarios, aparece como honorarios y es pues una comisión que nosotros le entregamos, ¿sí?, del usuario para que este pues esté a cargo del fideicomitente, el fideicomisario, ¿verdad?, ideal. En todo caso, el fiduciario tendrá una preferencia sobre cualquier otro acreedor para su obra. Es decir, los honorarios, como nos indica en el artículo 793, podrán estar a cargo, ¿verdad?, del fideicomitente, del fideicomisario ¿sí? Y pues también contamos con el plazo, que dijimos que el plazo es de 25 años, y pues su elemento formal, que es va a ser de manera escrita, ¿sí? Recuerdo que hemos visto que pues, solamente lo podemos llevar a cabo también por medio de una institución bancaria. Hay una adhesión que también estuvimos leyendo, y al hablar de esta adhesión quiere decir que hay un formulario previamente establecido, y si no, pues lo vamos a llevar a medio de un contrato en que sí que todo va a ser por escrito. No vamos a poder llevar de manera verbal este tipo de contrato. Entonces, aquí tenemos, creo que tú puedes observar los elementos de concesión personal, real y formal del fideicomiso. El personal fideicomitente, que va a ser el cliente, el fiduciario, que va a ser el banco, y el fideicomisario también puede ser un banco. Recordemos que y el real pues va a ser el patrimonio, entonces el fideicomitido. También van a haber honorarios o una comisión y el plazo. Y el formato pues solamente va a constar por escrito. Tenemos aquí en nuestra diapositiva también tenemos la estructura del fideicomiso público, ¿sí? Entonces aquí lo puedes ver, igual hay los fideicomisarios o beneficiarios, el fideicomitente, ¿verdad? Y que también tenemos lo que es la fiducia. Entonces, y también tenemos las clases de fideicomisos. Está el de garantía, el de administración y el de inversión. Entonces, tenemos que el de garantía, tenemos en el artículo 791, este va a ser, pues, nos indica, ¿verdad?, de que se tratará de fideicomisos de garantía. En caso de incumplimiento, pues, ¿qué va a hacer? El deudor fiduciario podrá realmente promover, la venta de los bienes fideicomitidos en pública subasta ante un notario, siendo nulo todo pacto que autorice el fiduciario y entregar los bienes del acreedor. Entonces, está indicando de que voy a dejar como garantía. Entonces, tenemos también el artículo 766, ¿sí?
que me indica a mí de lo que es la clase, ¿verdad?, de fideicomiso, y es con administración. Recordemos entonces el artículo 766 de nuestro Código de Comercio, en el cual pues me habla, ¿verdad?, acerca de las características, pero me habla acerca de la administración también. Y este pues indica que se transmiten por ciertos bienes y derechos al fiduciario afectando ciertos fines. El fiduciario lo recibe con la limitación de cualquier de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Entonces, me está indicando, mire, va a haber alguien que les va a saber o tiene que saber administrar. Y también tenemos la clase de inversión, el 784, que me indica a mí sobre lo que es inversión. Entonces, vamos a hablar acerca de estas clases de fideicomisos. Tenemos aquí la garantía, dijimos, aquí te puedo mostrar en lo que es la diapositiva, en donde el fideicomitente pues transmite realmente al fiduciario lo que es la propiedad, ¿sí?, de ciertos bienes muebles, inmuebles, derechos o valores. ¿Cuál es el fin? De garantizar realmente lo que es el fideicomisario. En primer lugar, pues al cumplimiento, ¿verdad?, de una obligación y su preferencia en su pago. Es decir, usted me deja esto en garantía y eso me va a garantizar a mí de que usted va a cumplir con la obligación de estarme pagando mes a mes. Entonces, dice que la garantía pues va a constituir el cumplimiento, dice, ¿verdad?, específicamente de las obligaciones crediticias. En caso de incumplimiento, ¿qué voy a pasar? Van a venir y van a poder, el banco que está teniendo toda la autorización de venir y llevar a cabo los bienes a remate, y esto pues lo hacen con un notario el cual está presente, ¿verdad?, para poder dar fe de lo que se está llevando. Tenemos la administración, y este pues es un fiduciario, o sea, una custodia que va a administrar los recursos realmente y en el futuro pues transmite lo que es la propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato. Yo voy a administrar porque a mí me está dando Juanita para que le haga el fideicomisario, o sea, el banco, ¿verdad? Pero yo voy a entrar más adelante, ¿sí? Por ejemplo, dijimos la Universidad de México, ¿sí? Tenemos aquí también la inversión. Este pues es cuando el fideicomitente pues transfiere bienes destinados a ser invertidos en la ejecución del fideicomiso. Es utilizado para recibir, custodiar y poder administrar recursos destinados al apoyo y al fomento de actividades, por ejemplo, educacionales, podrían ser culturales, deportivas, de investigación científica, así como también de asistencia social. Entonces, continuemos. ¿Cuándo se va a extinguir el fideicomiso? ¿Cuándo va a terminar el fideicomiso? Número 1, por realizarse el fin para el cual fue realmente constituido. 2, por hacerse imposible su realización. No lo podemos llevar a cabo. Entonces es mejor que se extinga. También por realizarse la condición resolutoria que haya quedado sujeto. Y también por un convenio expreso. Venimos y decimos, mire, mejor ya no vamos a llevar a cabo el fideicomiso. Por revocatoria hecha por el fideicomiso. Entonces, mire, por renuncia, no aceptación o renuncia. Mire, quiero no llevar a cabo este fideicomiso o realmente no lo quiero aceptar.
¿sí? O también, mire, me van a remover, entonces sí. Mire, mejor aquí, porque como usted ya no va a estar, entonces aquí. Y también puede ser removido por una sentencia judicial, es decir, una orden de alta, ¿sí? Tenemos aquí, pues, nuestro ejemplo, ¿verdad? De lo que es un fideicomiso. Tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? En estas diapositivas, que realmente es cuando un beneficiario, pues, va a ser aquellas personas que cuentan con un patrimonio, ¿sí? Y, pues, va a haber un fideicomitente, o sea, los que se transfiere, y un fiduciario quien va a poder administrar los bienes para poderlos entregar en esto. Los ciclos del fideicomiso, pues los procesos incluidos en esta sección realmente solamente son de carácter públicos. Yo te los coloco aquí para que tú tengas una idea. Estos solo serán la administración central, su aplicación para casos concretos y debe adaptarse a lo que son las condiciones específicas que establece cada contrato de fideicomiso. Es decir, que esto es para lo que es la administración pública. De primero, pues debe haber un decreto gubernativo para negociar lo que es la autorización. Luego, pues se va a constituir este contrato de fideicomiso y eso se hará por escritura pública. Puede ser modificable, ¿sí? Mediante alteraciones y puede haber también una extinción. O sea, se puede terminar cualquier por las causas que hemos visto, pero también dice que puede haber una liquidación, ¿sí? Acerca de eso. ¿Quién supervisa la ejecución realmente de los fideicomisos? Déjame comentarte que los fideicomisos pues, son supervisados, número uno, por lo que es la Contraloría General de Cuentas. Sí, esto pues lo hace de conformidad con la ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, con la función, recordemos que esta tiene una función fiscalizadora, ¿sí? Y poder venir y tiene toda, pues, toda la libertad de poder velar por la probabilidad, transparencia y honestidad, ¿sí? De la administración pública. También tenemos que quien supervisa es el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual pues lo encontramos con su decreto 114-97. Y este pues nos ayuda realmente a poder gestionar lo que es la constitución, reglamentar y registrar y controlar lo que son las operaciones de los fideicomisos públicos, ¿sí? También ayuda a requerir y a recibir informes relacionados con los fideicomisos. Y pues también tenemos que quien supervisa pues es la superintendencia de esta pues como parte de las funciones de vigilancia pues podemos en inspección que ejerce, ¿verdad? Las entidades que actúan como fiduciarios en los fideicomisos públicos. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Que, ¿cuáles son las entidades? Dijimos, vamos a ver, dijimos la número 1. Y de la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Y número 2, pues también contamos, dijimos, con lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Y también pues podemos contar con la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Entonces, estos serían los elementos o las instituciones, ¿sí? De carácter público que velan, supervisan, ¿sí? La ejecución de los fideicomisos de manera pública, ¿sí? Entonces,
vamos ahora a terminar de establecer lo que son. Vamos a nuestro fideicomiso, el cual pues se encuentra pues establecido, dijimos, en nuestro código de comercio. Vamos, que te quiero llevar a lo que es el artículo 770 del código de comercio, y en el cual pues vamos a mirar cómo se constituye, ¿verdad?, este fideicomiso. Déjame comentarte que el fideicomiso dice que claramente que se debe constituir por medio de un contrato, ¿sí? O instituirse, ¿por qué? Muy bien, por un testament, ¿sí? Entonces, ojo aquí. ¿Cuáles son las dos clases en que se podemos constituir o llevar a realizar lo que es un fideicomiso, ¿verdad? Por un documento, un contrato, ¿sí? Sería un contrato de fideicomiso, o también podemos llevar a cabo por un testamento. También tenemos que el contrato, pues, de fideicomiso debe o tiene que hacerse en escritura pública. Veamos lo que nos indica el artículo 771 del Código de Comercio, por favor. Dice, el contrato de fideicomiso pues, debe constar en escritura pública, ¿sí? En el acto de suscribirse, ¿verdad? Debiendo constar, ¿qué cosa? Que estoy aceptando este contrato de fideicomiso. En el mismo acto y consignándole en el documento el valor estimatorio de los bienes. También indica aquí, ¿verdad?, que los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable. Aquí recordemos que decía Ministerio Público anteriormente, ahora ya no es así. Entonces, perdón, aquí sí, Ministerio Público y podrán, dice, ¿sí?, constituir los fideicomisos en los casos en que por la ley puedan designar personas que se encarguen de la administración del tiempo de los bienes. El judiciario, pues nombrado judicialmente, solo será el administrador de los bienes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que realmente resulta que la manera de poder extinguir el fideicomiso lo podíamos hacer de manera judicial. Entonces, ¿a qué juez deberíamos de acudir, verdad? Sería a juez de primera instancia del ramo civil. Podemos venir y solicitar. ¿Te recuerdas las maneras que pusimos en una diapositiva? La manera en que se puede extinguir el fideicomiso, ¿sí? Y era de una manera judicial. También tenemos que el fideicomiso pues, va a tener que ser inventariado y va a tener un avalúo. Que a la hora de que nosotros decimos el evaluar, es decir, que le vamos a poner un precio, un valor estimatorio a los bienes, ¿sí? Entonces, en el artículo 772, pues me menciona, ¿verdad?, acerca de lo que es el inventario y el avalúo. Y este dice de la siguiente manera, que reconocida realmente la legitimidad de un testamento en que se establezca el fideicomiso, se efectuará el inventario y el avalúo de los bienes fideicomitidos con intervención del judicial. Es decir, que si yo dejo un testamento a mi hija o a X personas, Brian, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tiene que hacer lo de psicología, ¿no? Es venir y acudir a que sea haga un inventario y un avalúo. Este avalúo lo hace un ingeniero, sí, que esté debidamente, que esté debidamente colegiado activo, ¿sí? Entonces recordemos que no puede llevarlo o hacerlo esto cualquier persona. Tiene que estar realmente colegiado activo, ¿sí? Y también tenemos
¿Qué pasa cuando hay varios fiduciarios? Y esto pues también me lo regula el Código de Comercio y está en el artículo 774. ¿Sí? Y pues me dice, mire, puede designarse uno o varios fiduciarios. En este último caso, pues podrán actuar conjunta y sucesivamente de acuerdo con las disposiciones del documento constitutivo. O sea, tiene mucho que ver a la hora de venir y redactar este tipo de contratos de fideicomiso. ¿Sí? No quiero decir de que ningún contrato, pues, o otro contrato no tenga que tener esas, eh, eh, el estar revisando. Todo contrato, cuando tú tengas dudas, tienes que venir y no ser muy confiable de la persona que tú tienes como procurador. Entonces, también tienes que venir y revisar estos tipos de contratos. ¿Sí? El hecho de que no sean tantas solemnidades no quiere decir pues, que no llevarlo a la perfección. Tenemos que venir y pues, ser muy cautelosos, ¿sí? Para pues, ser, ¿qué te pudiera decir yo? Eh, Prever siempre cualquier cosa que se nos pueda pasar en el futuro. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Lo que es nuestro contrato de fideicomisos en el artículo 777. Este es otro muy importante y dice los patrimonios del cometido. ¿Cuáles son o cuáles pueden ser aquí, verdad? El patrimonio cometido solamente responderá hasta dónde debe de responder este patrimonio. Nos da yo quisiera yo 5 numerales aquí y vamos a mirarlos. Dice, por las obligaciones que se transfieren al fin de comiso, 2 de los derechos que se haya reservado el fideicomitente, 3 de los derechos que para el fideicomitente se derivan del fideicomiso, 4 de los derechos adquiridos legalmente, ¿verdad? Por terceros, inclusive fiscales, laborales y de cualquier otra índole, y 5 de los derechos realmente adquiridos por el fideicomisario con anterioridad o durante la vigencia del fideicomiso. Entonces, en este artículo, como dijimos, ¿verdad? 777, pues el patrimonio fideikomitido pues solamente va a responder hasta esto, ¿sí? No puede responder más allá de lo que nos encuentra, ¿sí? Tenemos también, vamos a, que hay de ciertos derechos del fiduciario que tú los puedes estudiar, que también son muy importantes dentro del artículo 783 de nuestro Código de Comercio, y que dice pues ejercitar, ¿verdad? Ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones. 2, ejercitar todas las acciones que pueden ser necesarias para la defensa. 3, otorgar mandatos especiales. Y 4, percibir remuneración por sus servicios y los demás que sean necesarios. Recordemos que pues nadie va a trabajar, compañeros, y vive gratis. Por eso nos habla acerca de un horario, de unos honorarios, sí, que hay que pagar. También, pues, dice, mire, pues me dice, mire, estos son sus derechos, ¿sí? Y pues también nos habla de las obligaciones. Y esto pues nos encuentra regulado en el artículo 787. Por favor, estudiarlos. Recordemos que pues vamos a llegar aquí, ¿verdad?
con nuestro código de comercio, que el contrato de fideicomiso se encuentra regulado o normado en el artículo 766 hasta el artículo, dijimos, 793, ¿sí? De nuestro código de comercio. Vamos a leer nuestro último artículo y pues lo vamos a encontrar porque nos suena muy interesante para que también lo puedas ver. ¿Cuánto va a ser nulo en fideicomiso? Son nulos los fideicomisos, número 1, cuando están constituidos en forma secreta. Si se constituye algo en secreto que no queremos que se divulgue, y mucho menos el comitente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Este contrato va a ser nulo, ¿sí? También dice que la nulidad de este contrato, pues, va a ser cuando aquellos en los cuales el beneficio, ¿verdad?, se otorgue a quién, a diversas personas sucesivamente, que deban sustituir por muerte, mira aquí, de lo anterior, salvo que la sustitución se efectúe en favor de personas que estén vivas o concebidas a la muerte del fideicomiso. Entonces, buenos días, mi estimadísimo. Le escribí un mensajillo, no sé si lo leyó. Civil, ¿sí? Podemos establecer de que los contratos pues son nulos si no se cuentan con unas reglas establecidas con el Código de Comercio o como en los contratos civiles, ¿sí? Entonces, pero aquí sí estamos hablando, este es otro tipo de observación, ¿verdad? Que dice, ¿cuándo va a ser nulo este contrato de fideicomiso? Fíjate que no me está hablando de los demás, me está hablando específicamente de este contrato de fideicomiso. Cuando lo haga de manera secreta, y número 2 me está indicando, mira, cuando se le entrega a una persona que realmente pues está fallecida, ¿sí? Entonces, o se otorgue, dice, en aquellos beneficios, ¿verdad?, de diversas personas que van sucesivamente y pues están sucediendo de la persona. Es decir, yo vengo, dejo, pero en este momento yo muero, entonces dice, bueno, se lo vamos a dejar a otra persona. No, dice que no se puede. Entonces, mucho ojo aquí en lo que me está estableciendo mi código de comercio, ¿sí? Entonces, también quiero dejarte que, por favor, hay una ley de fideicomiso. Si tú le puedes estudiar, dar lectura, por favor, léela, que es muy importante, ¿sí? Es la ley de fideicomiso. Tenemos entonces ahora nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 7, ¿sí?, de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Pregunta número 1, ¿en qué consiste el contrato de crédito documentario? También tenemos nuestra segunda pregunta, ¿en qué consiste el contrato de fideicomiso? Tercera pregunta, correspondiente a la semana número 7 de nuestro curso de Derecho Mercantil, ¿puede el fiduciario ser una persona individual? Y pregunta número 4, correspondiente a la semana número 7, pues, ¿cuándo es revocable un contrato de crédito documentario?